gusta mucho caminar por las calles con mis audífonos mientras escucho historias. Me gusta escuchar podcasts de música. Mis favoritos son All Songs Considered, Song Exploder y recientemente Ruleta Rusa. Pero en esta ocasión yo quiero destacar los podcasts que tienen que ver con la oralidad, con la palabra y con la capacidad para contar historias. Uno de mis favoritos, y probablemente el podcast que sigue siendo mi favorito, es el podcast de entrevistas que tiene Mark Maron, que se llama What the Fuck. Lo escucho prácticamente todo, entrevista a artistas, a cómicos, a mucha gente. De todos los que escuché este año, mis favoritos fueron el de la entrevista a Robbie Robertson de The Band, la entrevista a Reza Aslan, una especialista en religiones, y la entrevista a Kim Deal, la bajista de los Pixies y de The Breeders. Oh, Kim Deal. Pero en esta ocasión no vine a hablarles ni de podcast de entrevistas ni de música, sino de podcasts narrativos, porque este año escuché grandes historias contadas ahí y de esas quiero hablar. Quiero hablar de Mogul, The Story of Chris Lighty, que es un podcast de 8 episodios, me parece, en el que se narra el ascenso y la caída de Chris Lighty, que fue un manager muy importante del hip hop. Yo no soy muy de rap, pero bueno, me interesaba. Y curiosamente, por el modo como está narrado el primer capítulo de este podcast, yo entendí el valor musical de los primeros años del hip hop en el Bronx. Y eso estuvo muy bien. Es una historia que habla muy bien de los claroscuros de una persona y de lo vacío que puede ser en ocasiones la búsqueda del éxito profesional en la industria musical. Y de cómo estas cosas, a pesar de que tengas mucho dinero, mucho éxito, muchos premios, tienen en el fondo, dejan en el fondo algunos huecos difíciles de llenar. Quiero hablar también muy especialmente de Radio Ambulante, que es una maravilla. Radio Ambulante es una iniciativa que fundó el escritor peruano gringo, Daniel Alarcón, hace algunos años y que ahora forma parte de NPR, National Public Radio en Estados Unidos, y que cuenta historias de no ficción, reportajes o documentales sonoros sobre América Latina, y los cuenta con una clase y una maestría narrativa fantástica. Quiero hablar también de Así Como Suena, que es una iniciativa de podcast mexicano que me gusta mucho. Tienen, por ejemplo, el podcast de Gisitrino, La Chora Interminable, de Ruleta Rusa, de música que me gusta mucho, y están también empezando a hacer reportajes sonoros sobre la Ciudad de México y están muy bien. Se los recomiendo que le echen ojo, porque creo que esta forma de contar historias pues apenas está empezando. En una lista sobre podcasts narrativos no podría faltar This American Life, que es un podcast, podríamos decir, el podcast que ha inaugurado, que abrió estos caminos en las formas de narrar a través de la radio en Estados Unidos, que es sumamente increíble, conducido por Ira Glass. Entren y suscríbanse y lo verán. O sea, cada uno está organizado a partir de un concepto o un tema, cuenta 3 historias en una hora. Y están contadas con una creatividad increíble y son historias sumamente originales. Pero por supuesto, el podcast del año, una de las cosas que más he disfrutado en el año, y sé que a René López Villamar del canal Teoría del Caos también le ha gustado mucho, es sin duda S-Town o Shit Town, de los productores de This American Life y de Serial, otro podcast que fue muy importante. Bueno, es imposible abarcar lo que significa S-Town, pero puedo decir que gira en torno a la increíble personalidad y la extraña personalidad y la impredecible personalidad de un hombre que se llama John B. McLemore, que vive en un pequeño pueblo en Alabama, que busca a los productores de este programa para denunciar
un horrible crimen que ha sucedido en su pueblo. Y a partir de esta premisa, la historia tomará derroteros que ni siquiera nos podemos imaginar y se convertirá en una historia sobre lo que significa ser diferente en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos. Y es de verdad mejor que muchas novelas que he leído últimamente. Se los recomiendo muchísimo. S-Town. Desde que grabé el video ahora, ha pasado ya varias semanas y encuentro que hay material nuevo que quisiera incluir a esta lista. En primerísimo lugar quisiera hablar de el podcast Las Raras, publicado desde Chile. Es un podcast que tendría que ver con feminismo y más ampliamente con historias de personas que se liberan de las expectativas sociales para vivir una vida más libre. Especialmente recomiendo el episodio que cuenta la vida poliamorosa de la escritora peruana Gabriela Winer. Muy interesante. Y en segundo término quiero recomendar también el podcast de mi amigo Fernando el Micro Hernández, que se llama Esto No Es Radio. Esto No Es Radio ha estado rolando desde hace mucho tiempo como una iniciativa ininterrumpida de Micro, que pica piedra para promover el podcast en México, en Guadalajara. Y ahora empieza con una nueva temporada que me parece extraordinaria, lleva apenas 2 episodios que recomiendo mucho. En especial échenle una escuchada al podcast, a la historia de Alejandro Aguirre Riveros, y verán que es extraordinariamente conmovedora. Les dejo el link abajo. En todos los casos que aparecen en este podcast, les dejo en la descripción una selección de episodios buenos con los que pueden empezar esta escucha. Y aprovecho que estoy aquí en la plaza de Prim de mi barrio en Poblenou para despedirme. Es uno de los mis rincones favoritos de mi ciudad o de mi entorno próximo, con unos viejos olivos, una fuente antigua y un restaurante que está aquí atrás de mí que es muy caro y al que nunca he ido. Salud.